Muy buenas noches a todos los televidentes de Pichilemu TV. Estamos en sus diversas plataformas ya mencionadas, en este caso televisivas y también en este caso de internet, YouTube, diversas plataformas en donde se ve nuestro canal y nuestro contenido. Así que estamos en el 7º capítulo y último capítulo de la temporada de Pichilemu TV Veranos con Historia, un programa que busca en este caso resaltar diversas temáticas enfocadas en la temporada estival. Así que espero que haya sido de su agrado estar en esta temporada, la primera temporada, hablando de diversas temáticas que son muy importantes para la comunidad o también para la gente o los turistas que llegan en este caso a la comuna de Pichilemu. Este 7º capítulo habla de literatura y arte, que son temas muy importantes en nuestra comuna. Hay diversos artistas que demuestran esto, Pichilemu, su bondad, su entorno, su historia fuera de Pichilemu, también fuera, en este caso, en el extranjero. Así que tenemos grandes invitados que nos van a hablar de su experiencia, sus orígenes, lo que han hecho y también de su actualidad. Tenemos a nuestro invitado José Ignacio Vargas, que alias Nachi, gran artista pichilemino, reconocido también en este caso a nivel nacional con respecto a sus pinturas. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Estamos aquí, vamos a pasarlo bien. Eso es importante. Y también tenemos a destacado historiador pichilemino, colega. Yo también soy historiador, así que historiador, profesor de historia, conductor de un programa de radio, también de televisión, así que tiene una vasta trayectoria en la comunidad. Álvaro Álvarez Pérez, Influencer. Muy buenas noches. Influencer también, así que... No, gracias Jorge por la invitación y no, encantado de estar acá en tu programa, así que feliz. Muchas gracias a ambos, así que esperemos sacar todos los aspectos históricos, también sus orígenes y lo que hacen constantemente resaltando, en este caso, la identidad y el entorno de Pichilemu. Tenemos a nuestros gentiles auspiciadores que nos han aguantado durante esta temporada. No, en este caso nos han ayudado durante esta temporada. Es un sentido de ironía en este caso. Tenemos a PC Beach, que se ubica en Aníbal Pinto 96B. Tienen soporte tecnológico e informático, en este caso para las empresas y también familias respectivamente. Así que ante cualquier dificultad en su software, en este caso para el emprendedor, PC Beach, que se ubica en Aníbal Pinto 96B, y también Rosa del Mar, que se ubica en Hernando de Magallanes 1106, en la entrada de Villa Los Navegantes. Tienen las chiquillas Maki y en este caso Romy diversa variedad de marisco, almeja, choritos, maltón, piures, machas y también pescados, corvina, reineta, etcétera, etcétera. Ante cualquier circunstancia familiar o evento, usted va a Pescadería Rosa del Mar, que se ubica en Hernando de Magallanes 1106 y bien atendido por Maki y Romy. Un saludo para ellas por este medio respectivamente. Así que comencemos con el programa. Primera ronda de preguntas. José, ¿cómo comenzaste en este caso en el mundo artístico? ¿Cómo comencé? Sí. ¿Qué te motivó? ¿Qué Mira, nació en este caso? Desde chico, ¿Ya? siempre he dibujado. No tenía muy claro cuál era, si tenía talento, ¿no? Dibujaba porque sí. Y de repente me encontré ya en este mundo de los niños que dibujan bien. Como que en el curso, él dibuja bien, dibújame, sale a la pizarra, dibujé esto, dibujo lo otro. Tuve la suerte de tener padres y abuelos muy permisivos. Nunca me dijeron, no, el arte no se puede, como que mejor estudiar una carrera real. ¿Te fortalecieron ese? Claro, por un lado tenía un abuelo escritor, por otro lado tenía otro abuelo que me hablaba mucho del cine, de las películas. Del cine Royal. Claro, entonces mis abuelos como que fueron nutriendo de imágenes. Imagínate viendo una película al día. Me imagino el capital cultural. Mucha imagen. De hecho, hoy en día cuando veo películas, creo que confundo las historias con los finales de otras. Ya. Normal, puedo ver una película, se me olvida y me reseteo y la vuelvo a ver. Y luego me fui, estudié en la Escuela Digna Camilo, en ese tiempo de 367. Ahí había una profesora muy buena, que era la profe Carmen Vázquez. Carmen la conocí. La Miss Chile. En Chile. La Miss Chile. Y una profe muy estricta, llegaba a ser muy, muy pesada. Ella enseñaba una técnica
de pintura al óleo, donde tenía que ser una forma responsable, tenías que ir a los talleres y muchos abortaron misión de mis compañeros y fue el único que terminó el año con esto. Después en ciencia media me fui a Santa Cruz y tuve otro profe bastante bueno. Después me fui a estudiar un año pedagogía, después me cambié de diseño y fui dándome vueltas por hartos lados en el tema del arte sin entender en verdad qué quería hacer. No quería hacer clases, en verdad aborrecía hacer clases y terminé haciendo clases. tanto de pintura como de surf. Ya. En verdad nunca me vi en una sala de clases y cuando estaba en una sala de clases lo amo, me encanta. Pero en ese minuto, cuando más chico, no quería, porque lo que yo veía en la sala de clases es que solo unos poquitos prestaban atención a los ramos de arte y el resto hacía cosas al lote o no les gustaba o lo tomaban a la chacota. Y no me quería ver los pantalones de ese profesor que estaba enfrente. Y después dije, ya, pues voy a hacerlo, pero al final no sé si mis clases son más entretenidas. O depende también del sentido de la creatividad que tú le pones a tu obra, en este caso. Claro. Entonces la gente ve eso y se entusiasma. Sí, pues entonces llegan a clase como queriendo mucho aprender. Después, bueno, en ese periodo entre básica y media aprendí con el tema del mar, que al final, no sé, mis papás tienen casa muy cerca de la playa, que en ese tiempo no existía nada, entonces el patio era la playa. Entonces pasaba mucho tiempo entre las dunas, entre la orilla del mar, recolectando, no sé, piures. Me acuerdo de sacar un poco de sal, una cuchilla, íbamos a la playa a comer piures, locos, crudos, cochayuyo. Y de repente descubro el surf. Miro un loco como en una espuma, así, oye, con un amigo, ¿qué es eso? Y después cachamos que existía el surf, después a mi amigo le regalaron una tabla, empecé a meterme. Y después con el tiempo uní estos dos mundos, como El arte y el surf. el arte y el surf. Entonces empecé a pintar como cosas de mar, y al final encontré un nicho, encontré un tema de... Y al final se conjugó entre lo que yo quiero pintar, lo que representa mi alma, lo que a mí me gusta y también como la parte comercial. Que eso es importante también, ¿Cachai? Como unir esos dos lados. ámbitos. Y así ahí estoy, como creando. Héctor Luis, que estaba invitado al programa, Sí. no vino. Marcos Calderón, finado Marcos, me decía el pintor de los surfistas, como el pintor del mar. Siento que como encasillé en eso y me gusta ese lado, me encanta. Sí, porque generaste, ¿cómo se llama? Fortaleciste un nicho que es el surf y adicionalmente te enfocaste en el arte desde que eras niño, en este caso lo fortaleciste, lo perfeccionaste con tu bagaje y posteriormente hoy día eres reconocido en ese mundo. Obviamente los cuadros dicen y las obras que ha hecho hablan por sí solas. Claro. Muchos dicen, oye, yo reconozco, aunque tú pintes esto, pintes lo otro, reconozco tu mano. Digo, bacán. Entonces, quiere decir que estoy encontrando el camino como de llamarlo de la impronta, del estilo, se encuentra. Exactamente. Eso es muy importante porque conecta con la historia que en este caso ha realizado o en este caso recopilado y también ha flexibilizado Álvaro. ¿Cómo empieza este camino con el tema historiográfico, también el tema de la literatura? Hoy estaba pensando que en realidad muchas veces estamos en pantalla Sí. y la verdad es que nunca había hablado no había hecho una entrevista específicamente como historiador. Así que es mi primera vez. Trátenme con Mitch. cariño. y bueno, la verdad es que el tema de mi trabajo como historiador es bien raro, porque dentro de las tres cosas que yo siempre quería hacer cuando era muy pequeño, o que en realidad tenía pensado desarrollar, mi trabajo como historiador no estaba presente allí. De hecho, sí me gusta mucho la pedagogía. Mi primera carrera y por ende mi base es la pedagogía. A mí me encanta, me gusta mucho enseñar. Me gusta mucho el estar frente al resto, el liderar y sobre todo porque también tengo una capacidad que me gusta mucho y que la potencio y que es sacar lo mejor de otras personas. Ya, yo nunca he visto los trabajos o lo que uno hace como un fin competitivo, sino que al contrario, siento que en realidad todos tenemos que ser buenos para algo. Y cuando tú identificas en otra persona que es bueno para algo, tú tienes que potenciarlo. Y creo que es un poco mi especialidad. Y luego, después, estando en la universidad,
estudiando en realidad historia como parte de mi profesión, en realidad se fue dando poco el trabajo historiográfico. Porque en general uno piensa que hacer historia es súper fácil, y la verdad es que no. No es fácil. Y ahí caemos en ya discusiones historiográficas bien duras entre si la historia es una disciplina o si es una ciencia. Yo en lo personal siento que es una ciencia, y por la misma razón entonces el tratamiento de las fuentes tiene que ser súper duro, y frente a eso la interpretación histórica que uno hace tiene responsabilidad. Esto lo digo porque en algún momento, cuando yo era muy joven, veía que acá en Pichilemu no había un trabajo historiográfico. Es decir, había gente que había intentado escribir de Pichilemu, que narraba, hacía crónicas, pero que no había un tratamiento de la fuente propiamente tal. Hasta que en algún momento vimos el trabajo de Marcelo Mella, que Marcelo Mella Polanco fue el primero que es un historiador como tal, y que a partir de eso publica un libro y que es la base finalmente de el inicio de entender la historia pichilemu, y que a partir de eso tiene un trabajo de fuente que tiene una madurez acorde a la edad a la cual uno escribe, porque escribir un libro a los 22, 23 años, a escribir a los 30, a los 40, a los 50 es distinto. La mirada en este caso. Exacto, y sobre todo también la experiencia historiográfica. Y también el avance, la experiencia de vida que busca en este caso el autor. Y por la misma razón entonces es que en lo personal, ya estando a fines del periodo de universidad, venía la preparación ya para hacer el complemento, en este caso a mi carrera, que no solamente era ser profesor, es decir, tener el título universitario de profesor, sino que también sacar la licenciatura en historia. Y la licenciatura en historia es la que te otorga a ti el título, en este caso de historiador, y que habla también de ciertas competencias que tú tienes para tratar las fuentes. Y a partir de eso, entre los distintos seminarios que hice, empecé a hacer un montón de investigación aquí en la zona. Me recuerdo haber investigado el rol de los clubes deportivos en la década de los 80, lo que fueron los hallazgos hechos por Merino acá al final, a comienzos del siglo XX. Y luego tenía algo que yo lo debía, y me lo debía a mi pueblo de donde yo fui nacido y criado, que es Pueblo Ayuda, y que era desmitificar finalmente el origen de Pueblo Ayuda, o en este caso hacer un tratamiento historiográfico propiamente tal. Y allí en donde encontré, y buscando en toda la historiografía, me encontré que no había nada escrito finalmente de Pichilemu antes de que fuera Pichilemu. Y Pichilemu tiene una formación muy reciente, desde el año 1891, recién, en este caso, bajo este conflicto que se va a dar en la guerra civil, aparece el concepto de Pichilemu. Antes esto era llamado Petrel, pero no había referencia a un sector que se llamaba Pueblo Ayuda. No existía. Pero sí existía referencia a que sí existía el lugar, en este caso, pero no tenía un nombre. Y frente a eso ya empecé como a interesarme y a decir, bueno, este poblado que ya las crónicas españolas decían que la primera hueste española había llegado aquí en el año 1536, ¿qué pasó entre 1536 hasta el año 1891? Y me puse como objetivo finalmente aquello, y ese fue todo mi inicio de mi carrera como historiador. Y la verdad es que fue emocionante, en algunos momentos desesperante, porque cuando uno empieza a hacer un análisis de fuente, o primero a buscar fuentes, es súper complejo, porque las fuentes aquí están en Chile, están en el Archivo Nacional, no tenía en la Biblioteca Nacional. Y si tú empiezas a buscar en esta oficinita que está al lado, porque tú vas a la Biblioteca Nacional, que está ahí en la Alameda, y hay libros, pero cuando uno es historiador tiene que trabajar en el archivo, que está al ladito, en la entrada por el cerro, y tenés horarios súper complejos, no cualquiera puede entrar, tienes que tener un carnet de historiador, y a partir de eso, con esa licencia te dan cierto tiempo, y empezáis a trabajar primero con microfilm, que son unas cosas terribles, más con la letra de esta gente que escribía crónicas españolas de la colonia, que en realidad, o la conquista en la colonia, que eran terribles, poder descifrar aquello. Y luego de eso nos encontramos con ya la letra del siglo XVIII, siglo XIX, con
los archivos de intendencia. Y ya con eso más o menos, finalmente, después de haber estado un año encerrado en Santiago, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuado, pudimos finalmente tener una gran cantidad de fuentes historiográficas y a partir de eso hacer una breve pero muy detallada reconstrucción de lo que fue los últimos años de Ciruelo. Y ahí entonces aparece este libro que el que he escrito yo, que se llama Ciruelo, el pueblo de una calle larga, y que la historia de este libro es bien interesante porque si bien en la primera parte es un trabajo historiográfico que yo hice el año 2008, finalmente este libro no va a ver la luz hasta más o menos el año 2021. Entonces todo ese intervalo de tiempo es interesante cómo finalmente después se da para aquello. Para ambos en este caso, ustedes crean en este caso obras, en este caso obras de arte, en el caso de Álvaro, recopilar la historia y darle una flexibilidad, una reflexión también, lo que tú haces, Nachi, con respecto a tu obra. A ver, estoy todavía Sí, escuchando a Álvaro y me quedo con tantas preguntas, Álvaro, tengo un montón de preguntas. A mí también me apasiona mucho la historia. Siempre desde chico salía a caminar por ahí y decía, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué cuando llegó el tren? Y esos vacíos que hay como... No sé, a mí me aparece esta piedra que encontraron en Cahuil y digo, ¿de dónde vino esto? Yo tengo mucha cercanía con la cultura Rapa Nui y digo, se la mostré a mis amigos de allá y dije, no, si eso es Rapa Nui. Y ellos, no, si esto lo hicieron allá, pero si navegaron, llegaron acá, entonces ahí uno hace esta especie de teorías medias locas, ¿cachai? Sin base, pero a mí siempre me ha interesado de dónde estoy. Sí, pues es importante porque uno tiene que reconocer como... la identidad y la historia de dónde viene. Claro, es decir, como, ya, pero los promaucaes, la gente que había acá, ¿qué hizo? ¿Dónde vivió? ¿Cómo se vestía? ¿Dibujó algo? ¿Dejó algún petroglifo? ¿Dejó alguna conchita dibujada? No sé. No sé, cuando antiguamente estaban los conchales esos que estaban allá en la Laguna del Perro. Sí, ¿cacha dónde? Al frente de la Laguna del Cura. Y tú veías ostiones, y habían ostiones, o esto lo habrán traído, o habían ostiones acá. Unas conchas, bueno, en fin. Incluso hasta los tamaños que tenían, es decir, que son... Lo que pasa es que cuando uno ve el territorio y muchas veces cuando uno es chico, cuando es pequeño, todos tenemos esa mirada de científicos, de investigadores, de hacernos un montón de preguntas que muchas veces en realidad preguntar. Después se nos van apagando porque en realidad dicen, oye, concéntrate en esto, pero ¿y esto? Y en realidad creo que ahí hay una responsabilidad pedagógica y yo por eso amo lo que hago finalmente desde el punto de vista pedagógico, porque la pega que tenemos los adultos y sobre todo la pega que tenemos los profes es seguir motivando esas preguntas, no es darles respuestas, es finalmente seguir instando a que tengan preguntas, cuestionamientos, haciendo preguntas y reconozcan el territorio. Se cuestionen siempre. Entonces, en todo sentido, cuando tú haces una obra, sea del área que sea, la idea es que a ti te asalten preguntas. O sea, yo, por ejemplo, estoy viendo el retrato que tiene atrás el Nacho y me pregunto, o sea, ¿qué quiere comunicar? ¿Qué busca interpretar? Cuando uno ve una obra, de hecho, acá hay un cuadrito chiquitito que reconozca ese lugar. Y ese lugar es súper importante para lo que fue el siglo del trigo aquí en esta zona. Siglo del trigo que terminó erosionando completamente los terrenos del secano costero y que en el sector del Maqui y Rodillos se notan muchísimo más porque había un afluente de agua, en este caso que el estero Nilagüe, y por la misma razón el trigo allí se da muchísimo más grande y en mayor cantidad. Lo importante es hacernos preguntas, no es dar las respuestas, sino que finalmente hacernos las preguntas y creo que lo que hacemos aquí en Pichilemu, la gente que se dedica a esto, tiene esa responsabilidad. Eso es importante porque ambos generan en este caso espacios de reconocimiento y de rescate, ya sea histórico, geográfico, también del paisaje, como tú generalmente lo haces, José. O sea, la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué empecé a meter tantas sirenas? Si las sirenas existen o no existen. Siento que, como decís tú, no me quiero meter a dar respuestas que no sé. Siempre digo, tengo una deuda conmigo mismo, me gustaría empezar a retratar más cosas nuestras. Aquellas cosas que no están fotografiadas, pero sí las vimos. No sé, recuerdo cuando chico haber estado sentado fuera de mi casa y pasaban los pescadores con los peces colgados de los remos
y los congrios, las corvinas y las cojinoas tocaban en el suelo. Entonces decía, o los compadres eran muy chicos o los pescados eran muy grandes, pero no hay foto de eso, hay muy pocas fotos. Le he pedido a los poco chicos, registro, sí. no hay foto de registro, entonces generar esos registros ya sea pictórico, tipo ilustración, pero es como el pichilemo que yo recuerdo, que no es el pichilemo que me cuesta acostumbrarme a este nuevo pichilemo tan ciudad, tan moderno. Ese pichilemo que nos da calma de Antonio, de antigüedad, así como decía ahí, oye, huele a pichilemo, no, en verdad huele a caca de caballo, con lluvia. Pero un poco me siento en deuda de poder hacer eso. En base a eso fue este proyecto que hicimos este invierno de salir a pintar los alrededores. Y primero era antojadizo, vamos a llegar a este lugar y pintamos. Y luego, estando en el lugar, empezábamos a decir, oye, pero este lugar, ¿qué es lo que era? ¿Y por qué está esto acá? Y cuando estábamos mirando esa imagen, no, los televidentes seguramente están cuestionando qué imagen es. Esta imagen de allá de Barranca, con los cerros bien pelados, bien maicillos. Y tú decías, no, pues, pero antes de los pinos, ¿cómo era acá? Porque somos pequeño bosque, pero no siempre fue bosque. Entonces era bastante una salida de pintura impresionista. Llevábamos nuestro vinito, en la mañana tomando vinito, pintando, conversando, poniéndonos en el caso cómo eran los pintores de 1800, de salir a pintar al aire libre, después llegar al estudio a retocarlo, trabajar con luz día y en la noche quizás algunas velas. Entonces el pintor creo que es el cronista de lo que está viendo a su alrededor. Y a veces yo pinto demasiadas cosas muy fantasiosas, pero siento que hay que hacerlas ambas, como que pintar un poco la crónica. ¿No está acordando? No. No, sí, claramente es fundamental lo que estamos hablando y que lo podemos conversar más adelante, pero tenemos a nuestros gentiles auspiciadores en este caso que nos entregan un respaldo a nuestro programa, Conjunta Paulina en este caso, y que son importantes. PC Beach, que se ubica en Aníbal Pinto 96B, tiene diversos materiales informáticos y plataformas, en este caso tecnológica, o sea, ante cualquier necesidad que tenga su empresa en respecto a un software o alguna circunstancia tecnológica, PC Beach, que se ubica en Aníbal Pinto 96B, y Rosa del Mar Pescadería, que se ubica en Hernando de Magallanes 1106, y que nos atienden dos mujeres en este caso, Maki y Romy respectivamente. Nos ofrecen chorito, almeja, piure, maltón, también diversos pescados tales como corvina, reineta. Ahí ante cualquier circunstancia de familia o reunión familiar, Pescadería Rosa de Mar, que se ubica en Hernando de Magallanes 1106, en la entrada de lo que es Villa Los Navegantes. Así que les damos la invitación en este caso a nuestros dos auspiciadores. Continuando con la conversación que hemos seguido, claramente ustedes después, ya desarrollando una carrera, ya son reconocidos por la comunidad de Pichilemu también a nivel regional. ¿Cómo ha sido en este caso la experiencia que ha adquirido, por ejemplo, José Ignacio, en otros países o también en otras partes de Chile? Como dice el dicho, nadie es profeta en su En tierra. su tierra, sí, eso es verdad. En un momento me metí al mundo del muralismo y eso me llevó a recorrer bastante de Latinoamérica y ser reconocido como un ente, como un muralista, como un miembro más de esta gran sociedad de pintores que están en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, por nombrar algunos, Panamá, Ecuador. Pero para ellos les es muy interesante porque no soy un pintor de Santiago. Entonces la mayoría de los otros pintores son de Buenos Aires o de ciudades como grandes, donde la cultura como pasa más frecuentemente. Es permanente. Más permanente y en estos pueblos pequeños donde hay más cultura, pero en verdad como que pasa más desapercibido. O la gente no siente que lo que hace es realmente importante. Entonces yo llegué con este mundo medio acuático. ¿Y dónde tú vienes? De Pichilemu. ¿Y dónde es Pichilemu? No, un pueblito que queda en la costa de Chile. En esos años con casi 10.000 habitantes. ¿Ahora cuántos tenemos? ¿Como 40? 25.000, 30.000. Después de la pandemia más.
Pero Entonces, para ellos era muy interesante y siempre me preguntaban mucho. De hecho, me han venido a ver, les he mostrado lo que es mi mundo, las playas, el campo. Han venido muchos de estos chicos a visitar acá. Entonces, para afuera, para este círculo, siempre como que soy connotado. Acá soy una persona más nomás. Casi como se te nombra así como, ya, está el zapatero, el carnicero, el carpintero, ya el pintor. Es como que en verdad hay un reconocimiento por el oficio que haces. No tanto por tus logros, acá como que no se conoce mucho cuánto has logrado o quién eres, sino sí, que porque es importante eso, el logro también y visualizar tu trabajo. Porque Claro. también no es creatividad y que sea algo bonito, sino que también que tenga una rentabilidad, que eso tiene que ver con Sí, el reconocimiento. tiene que haber una rentabilidad, pero también tiene que ver que tú puedas trabajar y no quedarte pegado en eso, como ir creciendo, así como ya, hiciste un libro y después me quedé con ganas más, voy a hacer un segundo. Creo que también en la pintura vas creciendo, como, quiero lograr este efecto, quiero mejorar, Sí, necesito innovando. ir creciendo como artista. Eso es como importante, no quedarse pegado. Siento que para eso tienes que como trabajar constante. Soy de la idea de que el talento puede estar, el don puede estar, pero sin trabajo ni transpiración no es nada. No, el esfuerzo. Claro, que la inspiración te pille trabajando, decía Picasso. Exactamente. Álvaro, tú, tus pares, en este caso, tú como historiador, como un historiador a nivel reconocido en la comuna, ¿cómo sientes que la gente te ha visto tu trabajo? No lo ha visto. Pero igual lo ha visto con el Sí. libro. No, pero mira, es interesante el trabajo que uno hace, sobre todo desde el punto de vista de la difusión. ¿Ya? El trabajo de historiador es súper ingrato en el sentido de que, a diferencia de lo que puede hacer el Nacho, que es mostrar constantemente, que es más visual, la historia, lamentablemente, no a todo el mundo le gusta, y ahí tenemos un trauma escolar, y es porque lamentablemente hay profesores que hacen que la historia sea muerta, que sea una disciplina o una asignatura que en realidad no llame la atención y no le hace sentido a la persona. Creo que los profesores tenemos mucha responsabilidad, es decir, el primer acercamiento que tú como persona vas a tener con la historia va a ser en el colegio, sí o sí. Y vas a tener una asignatura y vas a tener durante tus 12 años de escolaridad a una persona que finalmente te va a hablar de historia, pero que no logran llegar finalmente a todo. Entonces, frente a aquello, hay dos trabajos que son súper importantes. Uno, por el lado, en este caso, de la socialización con las nuevas generaciones. Uno como profesor, como historiador, que cumple ese doble rol. Y que no todos los profesores son historiadores, y eso es súper importante. Porque hay gente que dice, no, pero es que mi profe historia... No, los profe historia en realidad son profesores, que son docentes. Y por otro lado está el historiador, que hace un trabajo que es mucho más duro, y es muy raro ver profesores que complementen aquello. Ahora, cuando uno va a exponer, va mucho a seminarios y a simposios, que Sí, sí. yo en algún momento lo hacía harto. Yo después del año 2011 más o menos dejé y ya terminé de trabajar en la universidad más o menos el año 2015, 2016, donde ya dije, ya me voy a dedicar a mi familia, a hacer proyecto acá, y sobre todo porque en algún momento yo tuve una desilusión muy importante con la historiografía. No por la historiografía como disciplina, sino que por el apoyo que no te dan, como dice acá el Nacho, o sea, nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Y cuando tú estás solo contra el mundo, cuando tú ves que no hay una red de apoyo que ni siquiera sea capaz de guiarte, porque en algún momento tú eres cabro, tenés 23, 24 años, tenés mucho ímpetu, tenés muchas ganas, pero ves mucha envidia por parte de la sociedad, y sobre todo aquí en Pichilemu a mí me tocó mucho verlo, con autoridades que en realidad eran muy apáticas con respecto a este tema. Y ahí específicamente vimos durante un periodo de más de 12 años aquí en Pichilemu, donde no hubo ningún interés por las artes, absolutamente menos, por las artes literarias en este caso, y menos historiográficas. Y ahí tú tenés dos opciones, ¿ya? Y que en el caso, por ejemplo, mío,
me hizo desestimar la historia. Yo de hecho dejé de especializarme en historia, dejé de ir a los seminarios y me dediqué más bien a la pedagogía, a ese otro camino que me gusta mucho, que además complemento mucho con estudios de otro índole, especialmente también mirando hacia tener roles directivos, roles de decisión, pero que nuevamente te topas con el tema político, es decir, que lamentablemente la clase política tiene controlado también aquellos espacios y te quedáis con nada después. Y frente a eso está esa opción. Yo por lo menos fue una opción de olvidarlo. Y luego está la segunda opción, que acá en Pichiremu traje también el libro, donde hay otra persona que ha escrito aquí, que es nuestro amigo Diego Gres, que escribió este libro y que Y es como historiográfico, Claro, él viene a hacer una crónica historiográfica acerca de la gestión edilicia durante toda la comuna de la provincia. Porque en la introducción él hace finalmente la misma crítica que hago yo a las autoridades. Es decir, autoridades que tienen una desidia frente a este trabajo. Lo mismo le pasó con mi libro, que en realidad la autoridad le dijeron, bueno, en realidad no importa eso y olvídate de nosotros. Entonces, y él, claro, tuvo otra actitud más confrontacional. Yo la verdad es que ni siquiera lo nombro en mi libro, eso que sucedió, porque tuvieron que pasar más o menos 12 años para que alguien en realidad impensado conociera mi obra, conociera una charla que yo hago a través de mi canal de YouTube. Voy también a dar charlas a nivel presenciales y hacer esta difusión cuando en realidad me invitan. Y en una de esas charlas me conoció mi querido, y aquí traje un libro de él, Jorge Aravena Yanca. Jorge Aravena Yanca es el abuelo, yo lo voy a decir así, es el abuelo de este libro. El papá soy yo. Ah, ya. Pero él es el abuelo, porque de hecho él me dijo, pero Álvaro, mira, nosotros no nos conocemos ni nada con Jorge. Yo solamente tengo de él este libro que un día me lo dio Alfonso Aravena, a quien le agradezco. Y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Es impresionante cómo ese libro está muerto, me dijo. Pero ¿cómo se te ocurre tenerlo botado? Yo le dije, no, yo ya no quiero más saber de la historia y todo lo demás. Y él me reencantó. Él finalmente me dijo, no, pues, tú no tenés que pescar a la autoridad, oye, si esta gente no te ayuda, o no está ni ahí, o te ha maltratado, chao, tú olvídate de eso. Y me reencaminó. Yo en ese sentido estaba como súper perdido desde el punto de vista historiográfico, porque claro, tenía material, tenía mucho que todavía poder aportar, y frente a eso entonces él me trae de vuelta al ruedo, me trae al camino, y finalmente me da eso que en algún momento, hace 12 años atrás, uno esperaba, que era una orientación de decir, mira, hazlo por este lado, anda por acá, y finalmente a partir de eso te va abriendo los caminos. Si no es que te lo den, sino que te digan cómo, porque uno cuando es joven y no tiene idea cómo hacerlo, finalmente a veces se pierde. Y así mucha gente, muchos talentos se tienen que haber perdido también aquí en Pichiremu, con chiquillos que eran muy buenos en muchas áreas, pero que lamentablemente al no tener una orientación, porque los profesores claramente que no lo podemos hacer todo, finalmente se queda con aquello. Y ahí un tema que tiene pendiente Pichiremu, con no tener un espacio cultural que sirva de orientación a quienes trabajamos en cultura. Y yo creo que eso hasta el momento es una de las cosas que todavía le pesa. Lo personal, claro, yo estoy trabajando en un segundo libro, pero porque yo ya me sé el camino. Pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo es ese camino, y ahí... Con las personas correctas. Claro, y porque acá lamentablemente en Pichiremu he visto una falta de voluntad frente a eso. Y ahora, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? En realidad no te lo sabría decir. Quizá un poco de análisis de la historia de las mentalidades hace que Pichiremu también tenga una mentalidad que es bastante isleña. Somos una comarca que está aislado absolutamente de todo, o sea, por el mar, por la cordillera de la costa, por el sector de los esteros, tanto en el norte y en el sector del sur de los fundos, los terratenientes. Entonces, tenemos una mentalidad de isleños, y que hace finalmente que nosotros no nos pongamos contentos, y tal como dice Nacho, o sea, como que, el pintor. O sea, amigo, la persona que está aquí sentada a mi lado es alguien que es connotadísimo. O sea, yo me siento cuando voy a dar charlas con Osvaldo Silva Galdame, uno de los historiadores más crack, y que él dice, oye, amo tu obra. Pero aquí en Pichiremu en realidad te vuelvo a insistir, creo que todavía tenemos mucho pendiente. Eso es lo que el punto, que existen en comunas pequeñas, que es que uno no es profeta en su tierra y tiene que salir a buscar. Porque si uno se queda acá,
se ofusca o se apaga. Hay mucha información. Es mucha información, sí. Vamos a quemar todo. Mira, yo creo que pensemos de otra forma. ¿Sí? Pensemos también desde nuestro punto de vista que no somos conocidos de todo lo demás. Pensemos también como turistas. Ya, el turista o la gente que viene a Pichilemu sabe que hay ricas playas, que se surfea, hay un parque, pero no sabe mucho más, ¿cachai? No... que antes venía el tren y nosotros como ciudadanos acá tampoco nos preocupamos de informar o contar la historia. Por ejemplo, se hicieron proyectos, digamos, como en Avenida Pinto, muchos balaustros, ya, perfecto. ¿Pero a qué corresponde esto? ¿Por qué hay balaustros? Como fue un estilo francés que trajo Agustín Ross, no sé qué. Pero no hemos sabido connotar los puntos importantes de la zona. Quién es Ortúzar, quién es Pinto. Acá en este punto existía un muelle. Como que la gente... Hay un par de letreritos. Por ejemplo, otra vez vi una en Laguna Petrel, decía aquí habían paseos, habían salinas. Mira, informativo, te hace como soñar un poco. Pero quizás hace falta alguna foto en la estación. Mira, aquí llega el tren. Hazte una idea de lo que era. Quizás en un momento, lo invito a los dos, podemos hacer quizás algunos murales en el centro contando un poco la historia. Quizás eso a la gente que viene de visita, que no tiene el tiempo de conocer un poco más, quizás eso le vaya a llamar la atención y decir, quiero saber más. Ok, y ahí van a llegar al libro, van a llegar a otros lados. A otras ciudades que tú llegas y hay como historia viva, tangente, y menos circo, menos juegos, menos otro tipo de cosas, ¿cachai? Como siento que es demasiado estival, se invierte mucho en pan y circo, pero un poco en demostrar quiénes somos, como la raíz de nuestra identidad. La identidad. Está muy entretenida esta conversación. Está muy entretenida esta conversación y vamos en este caso a una pausa comercial. Y posteriormente después de esas pausas comerciales, a la sesión Emprendedores de mi compañera de conducción y conductora Paulina Rosas. No espere. Y ahí vamos a nuestra pausa comercial. Hola, buenas tardes, bienvenido a PC Beach. Ahí le paso con la vendedora. Hola, ¿en qué le podemos ayudar? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Seguimos en Pichilemu TV Veranos con Historia. Hoy es nuestro último capítulo, le comentamos a toda la gente en sus casas y estamos teniendo una conversación muy entretenida entre lo que es el arte y la literatura aquí en Pichilemu con dos invitados fantásticos, dos artistas maravillosos, historiador también. Y en esta oportunidad a mí me acompaña una artista, una mujer pichilemina, emprendedora,
que lleva un poquito más de 10 años realizando su negocio, así que voy a pedir un fuerte aplauso para Claudia Lizana González, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, bienvenida a este capítulo, qué feliz de estar terminando con una mujer, primero que todo, debo decirlo. Así que muchas gracias por venir. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado. Ya este canal me había hecho algún reconocimiento antes. Ujú. Y bueno, feliz, agradecida de que me tomen en cuenta, que valoren el trabajo que nosotros hacemos. Y orgullosa de estar un poco rescatando Exactamente, porque de eso se la trata, artesanía. este hermoso emprendimiento. Contémosle un poquito a la gente lo que es Ligüen Trenes. Ya, Ligüen Trenes es una empresa familiar, una mini empresa familiar, un emprendimiento que intenta rescatar un poco lo que es la historia y el patrimonio de Pichilemu. Comenzamos con muy poquitos trenes, comenzamos con lo que era el ramal de Pichilemu. Y bueno, ahí después las mismas personas se fueron ampliando y buscando más información. O sea, nosotros tuvimos que buscar más información para poder satisfacer Al a las cliente. personas que nos seguían, claro, y que nos pedían otro tipo de trenes. Oye, qué lindo. Yo quiero saber un poco primero, Claudia, ¿cómo llegaste tú a esto de la artesanía? Fue como muy chistoso porque en realidad yo había tenido a mi hijo y me había dedicado a cuidarlo, pero sentía esa necesidad de salir un poco, de trabajar en algo, pero también necesitaba que fuese un trabajo que Te permitiera estar con él, ¿no? exactamente me permitiera dedicarle tiempo a él. Entonces, unas amigas de mi madre, que estaba ella ya en la artesanía, ella hace telar, cuadros en Ah, igual lo tienes un poquito en el ADN. Y ellas me dijeron, oye, pero entra acá a la artesanía, haz artesanía y nosotros te integramos. Y así nació la idea. Entonces Le contaste a tu marido. le conté a mi marido y le dije, oye, ¿sabes que me invitaron a participar? Y sí, lo quiero intentar. Total, igual, claro. Yo pensé que iba a poder dedicarle mucho tiempo a mi hijo y también lo iba a poder equiparar con la artesanía, pero sí, estaba un poquito equivocada porque fue Porque un poco demanda difícil, sí. Fue un poco difícil porque, digamos, estar en un puesto de la artesanía te implica estar todo el día prácticamente. Sí. Bueno, el Pero bueno, emprendedor... ahí, me las arreglé. El emprendimiento es un poco sacrificado al comienzo y hay que dedicarle Sí. harto para que parta la máquina, Sí, en definitiva. sí. ¿Y cómo llegaron ustedes con tu marido a decir, hagamos trenes en miniaturas de madera? Yo quiero saber esa historia. Ah, bueno. Yo empecé, como te decía, que en algún minuto te conté, empecé con otras cosas, con otro tipo de artesanía. Yo iba a la playa, recogía piedras, las iba transformando, hacía diferentes tipos. Pero ya pasada esa temporada, mi marido me dice que si yo voy a seguir en la artesanía, tengo que hacer algo, tener algo para ofrecer que sea interesante al público, que traiga un recuerdo al público. Claro. Y ahí a él se le ocurrió, él viajó mucho en tren de vacaciones a Pichilemu y se le ocurrió hacer trenes. Se demoró un año en recopilar información, en Ujú. bajar a escala estos tremendos monstruos, Claro. y hasta que salieron las locomotoras. Las primeras locomotoras Las en primeras miniatura. locomotoras del ramal San Fernando Pichilemu. Oye, qué lindo, pero ¿cuántos recuerdos con eso cuando estaban haciendo esos trencitos, me imagino? Sí, mucho, mucho, mucho. Él se acuerda mucho los viajes, los fantásticos viajes de vacaciones de verano, ¿Mm? con sus primos, sus tíos, su familia. Qué Así bonito. que él, bueno, yo creo que tiene más recuerdos que yo, porque yo alcancé como a hacer un viaje en tren. Entonces, Por lo menos un viajecito sí, quedó ahí un viaje en el quedó cuerpo. ahí en el recuerdo. Qué bonito. Así Nosotros que- estamos conversando, chiquillos, esta noche en Pichilemu TV Veranos con Historia, con Claudia Lizana, una artista, una emprendedora mujer
que decidió perpetuar un poco la historia de Pichilemu y lo que son los trenes. Y partió con lo que fue aquí en Pichilemu, con el tren que venía de San Fernando, y se tuvo que agrandar un poco. Yo quiero saber, Claudia, ¿por qué quisieron hacer este rescate tan bonito de la historia de Pichilemu con tu artesanía? A ver, primero nació por hacer algo novedoso, pero a poco andar tú te vas dando cuenta de que se necesita rescatar lo que fue Pichilemu, Claro. el Pichilemu antiguo, del que nos hemos olvidado, de que hoy muy pocas personas rescatan o tienen recuerdos de lo que fue vivir con las cabritas, con el tren, con el barro, con Ujú. todo lo que implicaba el Pichilemu antiguo, que en realidad yo creo que muchos de los que vivimos en aquella época en cierta forma lo añoramos. Porque sí. Entonces yo siento que las nuevas generaciones no han tenido la oportunidad de vivirlo, de que se quede plasmado el recuerdo, que ellos lo puedan sentir. Claro, Ellos, claro. a veces hay jóvenes que ni siquiera saben que existió el tren en Pichilemu. Exacto. Entonces me dicen, ¿pero hubo tren en Pichilemu? Y ahí Sí, hay uno una dice, estación allá abajo. Sí, está la estación, yo los envío a la estación. Claro. Y se les cuenta un poquito, a grandes rasgos, lo que fue el tren, la llegada del tren acá a Pichilemu, las cabritas, cómo se ocupaban, cómo pasamos de la cabrita celeste a la que hoy se usa la doble, Claro, esa negra. cómo era también celeste y después se pintó negra. Ahí Ujú. le vamos contando un poquito a grandes rasgos, en realidad, la importancia del Pichilemu antiguo. Ese rescate que tú haces con Ligüen Trenes es súper importante para el turista, para Sí. los pichileminos nuevos y sobre todo para estas generaciones que tú misma dices que se preguntan y cuestionan el que haya existido un tren. Justamente. Así que lo que tú estás haciendo es maravilloso. Es emocionante escuchar a la Sí. gente. Sí, la gente te llega, te dice, oh, yo viajé en el tren, yo venía con mi papá, o muchas personas que son familiares de ferroviarios Claro. llegan y te cuentan. Es muy bonito. Cuando muy miran los reconfortante. trenes ahí con detalles, te dicen, está igual. Sí. Es tal Sí, cual. sí, sí. Qué bonito. ¿Y tu familia qué te dice en relación y tus amigos a este negocio tan importante igual? Ellos están como bien orgullosos de que nosotros tengamos este emprendimiento. Les gusta mucho que lo tengamos. Los amigos les encanta. Tengo amigos que siempre me están preguntando, cuál tienen nuevo, Claro, qué van a hacer ahora. porque son piezas únicas igual. Sí. Son, a ver, un tren sale de esa forma y es muy difícil que después vuelva a salir igual. Claro. Hay personas que me dicen, no, yo le llevé un tren hace, no sé, un año atrás y era así, así, así. ¿Lo tienen? No. No, usted Para se llevó nada. el tren y Oye, mira, pero los únicos que pueden salir igual, más iguales son los que eran de Pichilemu, porque bueno, el carro es el mismo de pasajero, pero lo que es de carga nunca sale uno pásalo uno igual. igual al otro. Pero eso es bonito también porque uno Sí, se lleva algo único. porque justamente la persona siente que fue ese su tren. Exacto. Oye, contémosle un poquito más de lleno a la gente de qué están hechos estos trenes, las carretillas, Los trenes cabritas. están hechos todo de madera. todo de madera. ¿Alguna madera en particular utilizan? Generalmente usamos el pino, El pino. que es más fácil trabajarlo, tallarlo. Y el ciprés. Pero el problema del ciprés es que a veces se parte. Entonces ahí ya es un poco más complicado el asunto. No es tan amistoso. No es tan amistoso. Pero, Oye, como te digo, usamos el pino y nos da buen resultado. Maravilloso. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo es el proceso para que esto esté aquí hoy en día en el estudio para toda la gente en sus casas? Cuénteme. Bueno, mira, si partimos de cero, el tren se baja a escala. ¿Mm? Y ese trabajo lo hace mi marido. Después, él va cortando cada pieza. Ujú.
increíblemente una locomotora tiene alrededor de 54 piezas. Wow. Aunque no se nota. Claro. Las va cortando y después las vamos... En el caso del carro, se van pegando todas las piezas chiquititas. Ah, perfecto. ¿Ya? Y acá la locomotora, a veces la locomotora no es un solo cuerpo, sino que son 2 o 3 cuerpos. Y que, por ejemplo, es esta, se va pegando parte por parte. Después, esa parte se pega a la base y después se le van pegando a la base primero se le pegan las ruedas. Claro. Y después vamos ensamblando cada pieza y ahí es todo aparte. Un trabajo de ingeniería con mucho detalle, y eso es lo lindo, que la gente le empieza a mirar de cerca y se da cuenta que es tal cual al que ocuparon cuando viajaron. Acá en este, ponte tú, acá los cátodos de cobre se va pegando palito por palito. Uy, qué hermoso. Y después de pegado, yo lo voy pintando color cobre. Eso, ¿qué hace cada uno ahí en el procedimiento? Yo en la sierra no me manejo. Se lo dejamos al hombre. Sí. Todavía no me manejo. Y él corta todas las piezas. Perfecto, perfecto. Después ponte tú... ¿Se pintan? Se pinta. Y se empieza a armar. Y ahí entras tú con tus manitos pequeñas y delicadas. Sí, yo voy pegando las piezas chicas, las ruedas. Las ruedas se hacen de forma manual también. También. No tenemos una máquina que haga artesanía 100%. Sí. Él tuvo que hacer un aparato para poder ir cortando las ruedas. Claro, una especie de moldes también, ¿o no? Sí. Hace moldes para las cosas que vamos... Esto se hace y después el cobre se va enrollando también a manito. Sí, todo a mano. Muy lindo el trabajo que realizan. Y después se ponen los durmientes uno por uno. Perfecto, y ahí queda listo. Pero y después queda la base. Estos trenes venían con el cartelito de la estación. Justamente. Exacto. Cuéntame eso. El cartel de la estación, cada persona elige el cartel de la estación que le quiere colocar a su tren. Ah, mira. Ya tenemos estaciones de Arica a Puerto Montt. Todo Chile. Ahora abarcamos a todo Chile. Sí, porque llevas 10 años ya, un poquito más. Sí. Hay un reconocimiento de tu trabajo y la gente busca su tren, el que tomó, no importa en qué comuna, en qué pueblo, y te contactan y te piden el tren. Claro. ¿También? Sí. Hay gente, ahora he empezado también a enviar por internet. Ah, mira. Pero por ejemplo acá, que es el tren típico de Pichilemu. Exactamente. Yo se lo tengo. Va con el letrero de Pichilemu. Exactamente. Entonces la persona de repente no quiere colocarle Pichilemu y a él lo identifica, no sé, Santa Cruz. Claro. Paniagua es Santa Cruz. Entonces le colocamos el cartel de Paniagua es Santa Cruz a gusto del cliente. Qué bonito. Sí. Oye, ¿se ven allá, se ve en la casa el trencito? Uno de los trencitos. Vamos a dejarlo por acá. Oye, yo quiero hacer un reconocimiento a esta emprendedora mujer que también participó en lo que fue Opinión Ciudadana Provincial. Sí. Ahí también estuvo conversando con nuestra compañera Magali sobre este emprendimiento tan bonito, y eso fue hace 3 años. De allá de esos 3 años atrás a la fecha, ¿qué ha pasado con Ligüen Trenes? ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Salud? Perdón. Bueno, hemos ido creciendo, como te contaba, un poco más. En aquel entonces, cuando Magali me dice que me quiere hacer una entrevista, que quieren conocer un poco el trabajo de nosotros, estábamos en pandemia. Exactamente. Y bueno, yo les dije, bueno, no hay problema. Nos pusimos en contacto, fueron a mi casa y ahí tenía trenes y les mostré lo que estábamos haciendo. Y hemos ido creciendo, como te contaba, un poco más. Ahora ya, desde aquel tiempo que teníamos los de Pichilemu, o sea, el ramal San Fernando Pichilemu, claro, Suwel, los que iban del tramo de Rancagua hasta la ciudad de Suwel. Claro. Y ahora después nos ampliamos a los cargueros.
los de carga, Ah, claro. Que todavía funcionan, pues. todavía. Están activos. Claro. La minera del norte, que también ellos todavía usan los trenes para Exactamente. las mineras del norte. Y ahora, este año, las eléctricas. Sacamos las eléctricas, que son estas Ujú. así. Las últimas. Sí, los modelos E, que eran eléctricas, que iban desde Santiago hasta Temuco. Claro. Y hicimos el buscarril Talca Constitución, que ha tenido una muy buena aceptación. Al ser el último ramal que queda en ¿Mm? Chile, la gente lo busca. Hay mucha gente amante de los trenes, Sí, entonces, mucha. sobre mucha, todo mucha, cuando mucha. tienen este significado tan bonito donde hay un rescate de la historia y recuerdos de estas personas, Sí. es lindo tener eso ahí en la casita, que se vea bonito. Sí, la gente me ha tocado ver gente que llega a buscar un tren y el próximo año llega a buscar otro tren, o en Mira. invierno, cuando hacemos las ferias de invierno, también me buscan o me llaman y me dicen, ¿sabe que quiero ir a ver un tren? Ya voy a estar en tal feria. Ujú. Inclusive ha habido gente que ha llegado a mi casa Oye, a sí. buscarlo. En el Opinión Ciudadana Provincial tú nos contabas que atendías en tu casita Sí, y que seguías participando de las ferias que organiza obviamente el pueblo, ahí en la Plaza Prat, sí. de todos los emprendedores. ¿Eso sigue funcionando de la misma manera? Igual, de la misma manera. Sí, cuando yo no estoy en la feria de la Plaza Prat, yo les atiendo a las personas si me hablan y bueno, por una cosa de que ellos viajan y todo eso, Claro. yo los atiendo en la casa y me dicen más o menos lo que quieren. Yo les envío fotos por el WhatsApp de lo que tengo y ellos van a buscar Tu trencito. sus trenes. Qué lindo, qué lindo. Claudia, ¿le podríamos contar a la comunidad dónde podemos encontrar el Ligüen Trenes? Me ¿Cuál es su encuentro- cámara? Esa es su cámara. ¿Esa es mi cámara? Ligüen Trenes ustedes lo van a encontrar en la Plaza Arturo Prat de Pichilemu, en la Feria de Emprendedores Estival, y estamos también los fines de semana largos, vacaciones de invierno, 18 de septiembre, fiesta de la primavera. Estamos ubicados ahí en la Plaza Prat, en las ferias de emprendedores. Queda todavía veranito para encontrarte en la plaza. Está muy bien. Y el Instagram es ligüen_trenes, para los que quieran ahí entrar y ver las fotos de lo que tenemos. Y por ahí también te puede contactar la gente, me imagino por tu Instagram, ¿cierto? Sí, me contactan ahí. Inclusive yo tengo fotos de mi tarjeta, de mi número de teléfono, así que ahí a veces también la gente me llama, ve el número y me llama. Claudia, ¿tú me podrías contar cómo te has sentido siendo artesana durante todo este tiempo y haciendo un rescate tan valorable de lo que fue la historia de Pichilemu en esos años? Sí, me encanta, me gusta, a mí me gusta mucho la historia. Siempre he sido más hacia la historia, lenguaje, toda esa parte. O sea, los invitados están interesantes. Nos vamos a ir allá. Interesante. Y me he sentido súper satisfecha de poder rescatar. El rescate patrimonial, el rescate de historia, me siento orgullosa de hacerlo. Y nosotros también nos sentimos muy orgullosas de que estés con nosotros, de que seas pichilemina y estés haciendo este rescate del patrimonio de Pichilemu, de lo que fue el tren en esos años. Así que yo quiero pedir un fuerte aplauso para nuestra invitada porque estamos cerrando esta conversación del emprendimiento local. Claudia, agradecerte nuevamente No, yo tu agradezco tiempo enormemente. y estos hermosos trenes que nos presentaste hoy día. Te deseo toda la suerte en lo que queda del veranito para que nos siga Gracias. yendo bien. Y yo me empiezo a despedir. Este es el último capítulo de Pichilemu TV Veranos con Historia. Estamos muy contentos y muy agradecidos de la compañía de cada jueves. El equipo también está muy contento de todo lo que hemos logrado, así que le voy a dar el último pase a mi compañero en esta oportunidad. Así que muchísimas gracias y a todos los auspiciadores. Continúe con nuestra sintonía. Ahora viene Jorge. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias. Este proyecto, así que muchas gracias, y de esta temporada también. También tenemos mención
como siempre, a nuestros auspiciadores, ya reconocidos durante el transcurso del verano. PC Beach, que se ubica en Aníbal Pinto 96B. En este caso tiene material para soporte tecnológico e informático respectivamente, para familia y empresa. Así que ante cualquier dificultad en su software respecto a un restaurante o también a un local, PC Beach, que puede ayudar en esta, digámoslo bien, comercializa todo eso y se ubica en Aníbal Pinto 96B. También Pescadería Rosa del Mar, que se ubica en Hernando de Magallanes 1106. En la entrada de Villa Los Navegantes. Así que ofrecen chorito, almeja, piure, maltón, pescados tales como corvina, reineta, también salmón y todas las bondades del mar a su paladar. Así que atendido por dos mujeres, en este caso Romy y Maki. Así que Pescadería Rosa del Mar, que se ubica en Hernando de Magallanes 1106. Ahora tenemos un concurso en donde está acá el cuadro de Nachi, que retrata en este caso Barranca, un concurso en donde intentamos regalarle a las personas que están visualizando nuestro programa, y también en este caso un agradecido también de este regalo para la comunidad, y también para que ustedes estén atentos ante este regalo. Pueden visualizar y ya mandar su mensaje al siguiente número, a +566 722 84 30 22. Así que vuelvo a reiterar, +569 6722 84 30 22. Ante cualquier, digámoslo bien, el concurso, sí, en donde se regala este cuadro respectivamente. No tiene 9, +56722 284 30 22. 30 22. Así que pero aparece en pantalla. Aparece en pantalla, sí. Así que ahora continuamos con después de este concurso. Bueno. Yo quiero. Ya continuamos con la ronda de preguntas, así que continuamos con la ronda de preguntas, así que, y con la ronda de la conversación, que ha sido muy amena. José Ignacio, actualmente, ¿cuál es tu proyecto, tus lo conversamos todo en comerciales. No, pero en la actualidad, para que lo conversemos en pantalla. ¿En qué estoy? Pintando, haciendo clases. Bueno, este cuadro que ahora va de regalo para alguien. Sí. Este es un proyecto del invierno. Pues salir a pintar en vivo a ciertos sectores. Al principio fue como cualquier sector. Salgamos a pintar afuera. Y luego empezamos a conversar y decir, podríamos ir a tal lugar que es bonito, o tal lugar que tiene historia. Y empezamos a visitar, nos íbamos durante todo un día, la mañanita, conversábamos un vinito, y con las problemáticas de un pintor al aire libre. ¿Qué quiere decir? Que te pega el sol, que te pega el frío, te pega la lluvia. Cuestionamiento. Que se te olvidó algo, que viene el viento. En una ocasión estaba pintando un chorrillo, vino el viento, me tiró toda la arena, ¡plac! Cosas que pasan. Y ese proyecto lo vamos a repetir para poder hacer un libro. Estoy dentro de mis trabajos de salir a pintar en el invierno. Me faltan un par de paisajes más y para otoño debería salir un libro. Así que ahí viene. Y seguir el año pintando, viajar fuera de Chile a un par de encuentros de muralismo y seguir como no tan programado como otros años. Creo que post-pandemia me hizo aterrizar, bajar un poquito, pasar más tiempo en familia, más vivir el presente y eso. Bueno, o sea, igual es importante tu trabajo y tu trayectoria, y también en este caso el camino que te has tomado, porque también has tomado el muralismo. Sí. ¿Qué ha significado para ti ese trabajo? A ver, no sé si lo dijimos en la conversación anterior, pero para mí ser un artista es ser cronista de lo que está pasando en el minuto o las cosas que pasan. Siento que Pichilemu, si bien hay muchos murales, sí, pero siento que falta un poco de identidad. Siento que el muralismo es como una conversación con el espectador, con el transeúnte. Es poder como entregarle una segunda vida a esa muralla que está esperando ahí. Es una conversación como de sacar un poco lo que tenemos guardado. Y en este caso el muralismo que yo estoy tratando de entregar para Pichilemu es el muralismo como con historia. Por eso es lo que conversábamos antes de poder empezar a mostrar quiénes somos, quiénes fuimos.
fortaleciendo, o sea, rescatando la identidad en este caso y también la Sí. historia. Ahora, el muralismo, por ejemplo, lo hicimos, el que está acá atrás, lo hicimos hace un par de años. Es muy diferente al trabajo de tela. Siento que el trabajo de tela es encerrarse en el taller, pintar. Siento que crear, pero dentro de la forma cómoda. Ya. Creo que el muralismo es más ¿Te observaron? ¿No? no, es como un trabajo más forzado. Es más, el muralismo tiene que ver con el esfuerzo físico también. Como llegar al lugar, estar expuesto al sol. A veces no tenías escalera, tenías que subirte arriba de una mesa, improvisar. A veces justo enfrente hay un árbol, o te apareció una ventana que no tenías contemplada, o justo en la parte del mural que tú querías poner más detalle, la textura no te permite tanto. Siento que es un trabajo más de fuerza y ser bastante intelectual para saber qué quieres entregar. Más como el trabajo más reposado que tiene la tela en el caballete. Bien, eso obviamente es una trayectoria y también obviamente se va modificando y perfeccionando en el camino. Claro, vas teniendo como otra forma de pensar. Al principio, siguiendo un poco los patrones de los grandes muralistas como Rivera, Camarena, donde ellos pintaban murales por meses y hasta entregar una obra definitiva. Hoy en día el mural es un poco más rápido, donde tiene un tiempo finito en la experiencia, donde el sol se va a comer ese mural y tenemos que entender que no va a perdurar más allá de 2 o 3 años, y ahí tú puedes cambiar y entregar otra información. Así que al principio estábamos hablando sobre cómo crear obras de arte. En un momento yo me estaba como maltratando demasiado como artista, decir, yo casi como enfrente de una tela o una obra decía, no, esto tiene que salir perfecto. No, hoy en día siento que cada obra es un proyecto que puede tener alguna parte magnífica, una parte muy de arte, muy de traspasar a otras fronteras, pero otros son proyectos solamente, donde tú estás aprendiendo, donde entregaste algo, es bonito, pero en verdad no es más que solamente eso. Perfecto, o sea, Álvaro, ¿en qué te estás dedicando actualmente? Síganme en Twitch. Juego PlayStation. ¿Qué es eso, Twitch? Yo... Ya. No, mira, de hecho tenemos varias facetas. Me pasa también con una visión más bien paternal, por así decirlo. Siento que la pandemia y algunos sucesos familiares a mí también me hicieron aterrizar un poco. Estaba haciendo mucho, de verdad, y tuve que bajar algunos cambios y tal cual como lo ha vivido Nacho, es como he aprendido a disfrutar más de los tiempos y de hacer tantas cosas. En lo personal hay varias cosas que vamos a continuar trabajando. De hecho, estoy escribiendo un spin-off, que en realidad es la continuación de este libro. ¿Es una segunda edición o no? No, la segunda parte Sí, del sí. libro de Ciruelo, el pueblo calle larga, porque vamos a hablar sobre el enigmático origen de Pichilemu. Es el libro que estamos... Eso lo tenía, ¿cómo se llama? Como en redes sociales. Una vez lo publicaste en YouTube para conversar Sí, acerca del origen. correcto, exactamente. enigmático de Pichilemu. El enigmático origen es parte de una charla que doy, que en muchos lados finalmente he ido a darla, que está también en YouTube, que la dimos un día para la Semana del Patrimonio, donde yo mismo la subí a través de mi canal, y a partir de eso entonces lo hemos ido puliendo, haciendo más cosas, y fue bien interesante esa historia porque el año pasado el libro iba muy avanzado, iba casi al 70%, iba muy historiográfico, era un libro con muchas fuentes, con muchas citas, y se me borró. Fue como claro, el viento que te tiró la tela a mí se me borró del computador. De hecho no hubo forma, tratamos de rescatarlo y murió. De hecho no lo pudiste murió. recuperar de tu computador. Fue más o menos como un año de escritura que se perdió. Y yo siento que fue muy importante ese espacio, porque después lo conversamos en familia, y bueno, más allá de la pena de haber perdido finalmente el escrito, el tiempo, a lo mejor era un llamado a atención, porque la escritura historiográfica, tal como está escrito el libro de Ciruelo, no llega a todas las personas, y yo siento que la historia tiene que llegar a más personas, y ahí justamente
hoy en día estamos haciendo este libro más a una especie más bien de divulgador historiográfico, es decir, está escrito más bien no con tantas citas, no tan historiográfico, o sea, no estamos escribiendo para el gueto intelectual, sino que más bien escribiendo para el público común que lo va a poder leer y que va a poder entenderlo sin tanto Y que es parte de su historia también. complejo, y que claro, va a Parte de su llegar mucho historia. más cercano. Así que estamos en ese proyecto, es de esperar que más o menos de aquí a los próximos meses ya tengamos por lo menos la primera parte escrita, y luego de eso viene ya después todo el otro proceso que también es largo, cuando uno tiene ya pensado en publicar, hay que buscar sponsors, auspiciadores y cosas así, porque una de las cosas que yo sí aprendí con el libro anterior es que hay que Gestión. sí, y hay que hacer gestión, pero además tú tienes que confiar en personas o entidades privadas que son las que también actúan como mecenas. Es decir, a mí eso fue algo que yo pensé que había quedado en el siglo XVI, y la verdad es que no. O sea, siempre hay gente que tiene ganas de poder aportarte, de poder apoyarte, y creo que eso también se valora, y yo lo aprendí, es decir, de no depender finalmente de instituciones públicas y de organizaciones, sino que más bien hacer autogestión, y siempre hay gente que está dispuesta también a poder apoyarte en esos proyectos, y eso se agradece. De hecho, quiero mandarle también un saludo a Rodrigo Farías, que en su libro que él tiene sobre Pichilemu, donde están estas imágenes, estas fotografías, él tiene, de hecho, la primera parte, él me pidió hacer esto, y que fue un poco lo que después me volvió a dar a luz, decir, oye, esto es lo que hay que hacer, un poco escribiendo sobre el origen de Pichilemu, y fue gracias a esta consulta. Rodrigo Faría me dijo, profe, ¿cómo se origina Pichilemu? Y dije, ese es un enigma, y de hecho está escrito en su libro, un pequeño trocito, una pequeña crónica, y creo que finalmente este libro que vamos a hacer va a dar muchas respuestas, sobre todo para quienes se preguntan el enigmático origen finalmente que tiene Pichilemu, además de seguir con las tareas de divulgación científica, donde en mi rol también como divulgador científico, donde tengo también una academia de astronomía en mi colegio. Ha sido muy interesante eso. El año pasado fuimos a exponer a la ONU, ¿ya? Y me parece, vamos a hacer un pequeño... ¿cómo decirlo? Un anticipo. Me parece que este año también nos va a tocar ir a exponer a la ONU nuevamente, así que estamos muy felices con eso. Los niños no lo saben, así que estoy haciendo un pequeño spoiler, y la verdad es que estamos muy acaballados en eso, y siento que desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista pedagógico, también con el tema de las redes sociales, con el canal de YouTube, hemos estado haciendo también algunas otras cosas para los medios nacionales, entonces estamos como en hartas cosas bien interesantes, y sobre todo el rol también que uno cumple, sobre todo como profesor de historia, de poder generar esta conciencia y esta crítica social. Creo que es súper importante el poder generar aquello. Generar una reflexión en torno a lo que se trabaja, Exacto. a la creación, al contenido que uno pueda entregarle a la comunidad en este caso, porque igual es, como tú lo dices, uno tiene que buscar por otros lados para poder visualizar ese trabajo. Y yo lo llamo la tensión intelectual, es decir, uno lo que hace es tensionar a la otra persona para que le generen preguntas, no respuestas, porque acá uno no tiene que decir, oye, mira, yo me la sé toda, pregúntame, no, mentira. Eso, generalmente la gente que habla de esa forma es gente que en realidad no tiene y tampoco sabe la respuesta, sino que es al contrario, tú tienes que hacer que a la otra persona le genere más preguntas y que le dé esa sensación de que, pucha, que sé poco. Y yo creo que esa sensación es la que finalmente uno también busca y también la tiene. Es decir, que mientras más vamos conociendo y miramos a nuestro alrededor, siento que menos sé. Entonces, creo que eso es lo interesante de ir buscando ese conocimiento, y sobre todo aquí, en esta zona donde mucho es lo que nos falta sobre el conocimiento de nosotros mismos. Exactamente, eso es lo que hemos conversado durante el desarrollo del programa, los orígenes de ustedes, también el trabajo que han hecho y ha sido reconocido en otra parte que no es Pichilemu específicamente, pero igual la gente en este caso lo reconoce, ¿no? En este caso la institucionalidad, que es un factor que a veces en este caso vemos. Primero que todo,
claramente tenemos aquí la gente que ha enviado los mensajes, en este caso los voy a leer para que podamos en este caso ver el cariño que les tiene la comunidad a ustedes. Primero, buenas noches, excelente programa, quiero ganar el cuadro de José. Maribel nos envía en este caso un mensaje respectivo. El primer mensaje. El segundo, me encanta el programa. Me gusta mucho la historia de Pichilemu, hoy reflejado en un cuadro. Me gustaría tenerlo, en este caso en Bello, y vi todos los programas este verano. Fueron muy buenos programas. Nancy, en este caso, Nancy ¿Gómez o Gómez? Ahí vamos a ver. Nancy, ¿no? Nancy. Me gustaría ganarme un cuadro de José Nacho para lucirlo en mi living. Soy una abuela de casi 80 años y no puedo comprarlo. Ojalá que resulte favorecida. Gracias, Pilar Martínez. Buenas noches. Quiero participar, por favor, del cuadro de José Nacho Vargas, Luz Molina. Así que esos son en este caso, eso lo vamos a sortear en este caso a continuación, al final del programa. Así que queda mucho para el final del programa, así que sí. tenemos mucho tema para conversar y claramente tenemos que conversar lo que es la actualidad y obviamente cómo sienten ustedes que las instituciones han respondido a su trabajo. Una pregunta. Aquí nos funan. Esa pregunta la responderá. O sea, mira, yo como José Nacho Vargas artista, siento que a veces uno critica mucho las instituciones, pero Sí. siento que no tienen toda la responsabilidad la gente. Siento que sí hay un debe general. Siento que a nivel cultural siento que están enfocados en ciertas áreas de la cultura y otras muy despreocupadas. Siento que en un momento, años atrás, se hacía un catastro cultural, pero queda solamente en eso, en anotar, pero sin hacer un seguimiento, sin hacer como una consulta como periódica qué pasaba con todos esos entes creadores. Siento que, por ejemplo, el canal me ha invitado varias veces y se ha hecho un seguimiento, me han hecho un par de videos, pero de parte de la institucionalidad, como que saben que tú existes, que eres parte de, quizá en algún momento dicen, sí, es Pichilemu, ¿no? Pero no hay mucho más. Y como hablaba acá, siento que al final uno busca un camino y ese camino tenéis que forjarlo solo, como no esperar que te traiga las cosas hechas, sino que hacerlo. Trabajarlo y gestionar. Siento que cuando yo sea alcalde, no, nunca. Siento que de a poco se va a ir creando. Creo que quizás no es el momento ahora, quizás no sé cuánto más tenemos que esperar. Quizás el arte no es primera necesidad en lo económico, quizás es una primera necesidad en el alma y quizás no se está visualizando y no sé qué falta. No te podría dar esa respuesta al aire. Álvaro. El caso de la disciplina que yo hago, en realidad un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Y el problema es que Pichilemu no tiene memoria. Y por eso es que a la gente le gusta tanto espacio y que son espacios que por lo menos en Pichilemu TV nosotros tenemos. Y nosotros tenemos acá esta plataforma y por eso lo decimos siempre con responsabilidad. Y a la gente que nos ve le gusta escuchar de la historia, pero yo siento que le gustaría poder escuchar más de la historia. Y no solamente más de la historia de lo que uno puede escribir, sino que también de lo que puede contar, de lo que podemos ver. ¿Cuántos museos tiene, por ejemplo, Pichilemu? Como comuna estamos hablando, ni siquiera estoy hablando como ciudad. ¿Cuánto finalmente educamos en los colegios? Aquí hay un departamento de educación municipal que tiene a cargo, 14, 15 colegios. ¿Cómo se ha hecho responsable, por ejemplo, para llevar la historia local a las salas de cada uno de los chiquillos? Proyecto han habido, es decir, yo sé que varios colegas hemos hecho, en lo personal también, durante muchos años lo intentamos, pero bueno, a las autoridades finalmente no le importa y no le interesa.
Entonces, a veces uno queda con cuáles son las prioridades, cuáles son los focos que el día de hoy tiene las autoridades. Y ahí es donde te queda lo otro. Bueno, ok, ya, si las autoridades en realidad no están atentos a esto, pero tampoco la comunidad privada lo está. Es decir, acá hay también instituciones o empresas o otras personas que en realidad pudiesen decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en un barrio que es residencial, donde hay un montón de locales comerciales. ¿Cuántas veces han ido a hablar con el Nacho para que les pueda hacer un mural completo que refleje la historia de ese lugar? Entonces creo que es importante esa colaboración que tenemos que tener, entendiendo que somos una comunidad que por el momento todavía es pequeña y que los espacios patrimoniales que nos quedan son muy pocos, o sea, son muy limitados. Siento que Son contados con la... claro, siento que en algún momento, en unos par de años más, lo único que vamos a tener de espacio patrimonial va a ser el centro cultural, va a ser el parque, y yo creo que por ahí está, quizás el barco sí que no se echa abajo, y creo que son los espacios que van a quedar, que no va a haber más. Entonces vamos a tener que construir una historia que a todo esto no es tampoco tan difícil de contar, No, porque sí, no es recuerden que complicado. Pichilemu se creó más o menos como ciudad a comienzos del siglo XX. Entonces hay un montón de historia que todavía se puede contar por parte incluso de los propios protagonistas, a diferencia de otros lugares como por ejemplo reconstruir la historia de Cahuil. Es súper complejo porque Cahuil es un poblado que tiene más de 400 años de historia, que desde el punto de vista historiográfico y de las fuentes es imposible reconstruir su historia si no es desde el punto de vista arqueológico. Entonces creo que tenemos oportunidades tremendas todavía de sacarle provecho acá. Hay voluntad, hay mucha gente que tiene ganas de poder hacerlo, y yo creo que en realidad puede que a lo mejor haya, y aquí yo por eso responsabilizo también un poco a las autoridades, no porque son las que tienen que solamente financiar, sino que en las comarcas generalmente son las autoridades los que ejercen el liderazgo y son capaces de unir a las personas. Acá lamentablemente hemos visto que en los últimos años las personas no son unidas por las autoridades, sino que al contrario se dedican a desunir. Entonces creo que la responsabilidad es que cuando estemos con una autoridad que realmente una, que sea capaz de mover y tener una visión clara de Pichilemu futuro. Creo que eso es lo que hace falta. Eso hace falta porque uno visualiza todas esas comunidades y esos ámbitos en la cultura, por ejemplo, en la fotografía, en la historia, en el arte, en todo, y generalmente no existe como un plan, en este caso, de cultura municipal, o solamente está en el papel, en este caso, pero... Mira, hace unos días atrás llegó una persona, pasó por la galería que tenemos ahí en el Callejón Arte, y el conversatorio partió diciendo como cuánta cultura hay en Pichilemu, así como acotada, digamos, pictórica. Cuántas instancias culturales en general hay de gestores culturales. Y empezamos a nombrar lo que están haciendo en Cahuil, la Barcaza, lo que está haciendo el Centro Cultural, lo que hace cada cierto tiempo, no sé, en verano el teatro, lo que hace el canal. Y empezamos a nombrar y salieron una lista de muchas gestiones, pero no están unidas. Y lo peor, que no hay una cartelera, algo que diga, mira, en este mes, allá en Cahuil van a hacer esto. Y después acá van a hacer esto otro. Aunque sea pequeño o grande, pero no existe. Tener un mapa cultural. Y por otro lado, a la vez los artistas estamos como, ya, somos los gestores, digamos, ya, yo voy a promocionar mi exposición. Y los artistas que promovemos consumir arte, tampoco los artistas van a ver lo que los otros producen. Entonces, yo las veces que he hecho exposiciones, son muy poquitos los artistas que vienen a verla. Y yo hago el mea culpa que tampoco voy mucho a otras cosas. Entonces, creo que por desconocimiento. Y después me entero, tuvo la exposición de tal persona. Me enteré que ahora está el teatro no sé qué. El otro día abrieron el cine y hicieron una película. Y varias gente me dijo, oye, no me avisaste, pucha, olvidé de avisarte también. Siento que falta esa unión entre nosotros, pero también quizás alguien tiene que hacerse cargo de decir, ya, yo voy a agarrar esto y voy a ir preguntando. Exactamente, o sea, el punto que hemos conversado durante el transcurso del programa, y espero que exista
que mejoren las cosas en este caso. Han mejorado constantemente, pero que sigan obviamente, que se escuche. Lo importante es que está la voluntad, Jorge. La voluntad, Hay eso. de hecho, Pichilemu tiene como características que tiene un capital humano tremendo. Yo creo que nosotros no hemos sido capaces, y a mí me pasa mucho cuando hay gente que me pregunta, oye, me dice, pero ¿y tú por qué no vivís en una ciudad grande? ¿Por qué no estáis trabajando en una universidad? Y uno dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, ¿por qué no puedo yo finalmente desarrollarme acá, en este espacio, en este territorio, y que tengo que verme obligado finalmente a emigrar? Creo que a nosotros nos falta finalmente el poder mirarnos y quizás es difícil, pero finalmente decir, oye, tenemos un capital humano tremendo que hay que valorar. Exactamente. Después de esta gran conversación, ahora tenemos, respecto al concurso que hemos realizado y la persona que haya escribido, en este caso en las redes sociales y en el WhatsApp del canal ya mencionado, tiene esta obra de José Ignacio Vargas Celis, que nadie es conocido como Nachi, respectivamente. ¿Ya hay ganador? Hay ganador, sí. Hay ganador en este Escribió caso. mi mamá escribió, ¿no? No, el ganador de este cuadro, de este concurso, es Luz Molina, así que agradecemos a ella en este caso, Luz Molina de Pichilemu, así que agradecemos su interés, a su escribir y estar, en este caso, interesada en el programa. Así que nos contacte en este caso con la producción del canal, así para poder coordinar la entrega. Agradecido de todos también, de los que escribieron para participar en el concurso. Ahora ya vamos cerrando el programa, el último capítulo, ya finalizando el verano, un programa que buscaba obviamente resaltar la historia desde la perspectiva de la temporada estival. Agradecemos también a nuestros auspiciadores, PC Beach y Pescadería Rosa del Mar. Agradecemos a los invitados que vinieron constantemente y que tuvieron tiempo, porque el tiempo hoy día es oro, o sea, el tiempo es rentable. Y agradecidos también de haber mostrado digámoslo bien, lo que hacen diariamente, la historia, el trabajo que hacen constantemente en la playa o dentro de la comunidad. También agradecemos al equipo que se ha esforzado constantemente, porque este es un programa que conlleva a un canal y conlleva también al tiempo, a la gestión, porque es gestión, porque es buscar en este caso a la persona, invitarla, el tiempo que tiene esa persona, porque igual el tiempo es muy acotado, y también agradecer eso. Y el equipo también ha sido fundamental en la realización de este programa. Y por último, manténgase en la sintonía del canal Pichilemu TV, porque ahora viene Opinión Ciudadana y posteriormente el Tour de los Recuerdos, para que puedan apreciar el contenido que hace este canal. Muchas gracias y muy buenas noches.